Hola, soy Alfie y te doy la más cordial bienvenida a Diseñar 3D, un espacio donde buscamos compartir experiencias y conocimientos en torno al ecosistema de diseño e impresión 3D en América Latina. El día de hoy tengo la fortuna de iniciar este espacio. Espero que sea de tu agrado y puedas compartirlo con más personas que se dediquen a soñar, diseñar y crear. Y justo para iniciar, tengo el gusto de estar con mi muy estimado, admirado y querido amigo Pablo de Huella Labs. Él es un entusiasta de la impresión 3D que convirtió su pasión en un negocio y actualmente lleva ya 7 años en el ámbito de la impresión 3D. Así que Pablo, muchísimas gracias por ser parte del inicio de esta serie de episodios. Muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias. Pues un gusto poder estar aquí y ayudarte a iniciar este proyecto. Tú sabes que es como de mis hobbies iniciar cosas. Entonces, ahí, bueno, llevarla hasta el final también. No hay que dejar las cosas en medio. Es correcto. Pero Pues muy muy bien, bien. Pablo. Muchísimas gracias. Oye, y pues me gustaría comenzar, sí, sabiendo y conociendo un poco acerca de ti. Cuéntame un poquito, pues, no sé, dónde naciste, dónde vives actualmente, si dentro de el largo paso por la vida siempre has tenido intereses relativos a temas de diseño, temas de creación, de, no sé, más o menos cómo fuiste de niño y ahora a lo que te dedicas, si realmente creíste que terminarías en esto, para que podamos conocerte un poquito mejor. Muy bien, pues fíjate, yo soy de Zamora, Michoacán, la capital del chongo. Entonces, pues la verdad, yo no me veía desde niño en algo tecnológico. Por allá todo apunta a agricultura, agronomía, que digo, no digo que no tengan tecnología, pero más bien para eso. Pero ya después de eso me empezó a gustar mucho el diseño, la arquitectura, como todo esto, y ya tuve que decidir. Decidí irme por diseño industrial. Estudié la carrera de diseño industrial, actualmente pues, soy licenciado en dicho campo, y durante la carrera me empezaron pues llamar mucho la atención los procesos de prototipado. Entonces, refiriéndome a esto en general como tanto hacer cosas de madera, hacer cosas de plástico, de bla, 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 y en específico hubo un proyecto en el cual yo diseñé un juguete y lo tenía que imprimir en 3D. Entonces ya una vez que lo imprimí en 3D fue como conocí la tecnología. Me llamó mucho la atención de, oye, pues cómo que se pueden hacer cosas, digamos, de la nada, ¿no? Que tú tienes el modelo pues en tu compu y después de esto ya lo puedes traducir a una cosa en físico. Pues se me hizo a mí algo así que me tronó la cabeza en su momento. Uno que viene de pueblo, yo digo orgullosamente que digo ahorita se muere ciudad, pero cuando yo era niño y salía yo a caminar, había vacas y caballos alrededor de mi casa. Entonces, ya después, ahorita el hecho de poder tener en tu casa o en una oficina o en un lugar algo que te imprima y te haga cosas de la nada, pues está poca madre. Y fue como parte de este tren. Eh, Ahí fue ya cuando conseguí mi primera impresora. Yo creo que ahorita entraremos en eso, que ahí fue contigo y pues ya de ahí para acá, ¿no? Y básicamente pues desde niño fíjate que mucho como Lego, juguetes de construcción, todo este tipo de cosas, que lo veo y lo traduzco a lo que hago hoy en día. O sea, es lo mismo. El Lego es poner cosas sobre cosas para formar cosas y la impresión 3D es poner capas sobre capas para formar cosas. Entonces, terminé jugando y viviendo de ese juego, ¿no? Así es como lo veo un poquito. No se escucha. Listo. Fíjate que hay algo que justamente me intriga mucho saber de las personas, el cómo llegan a toparse con la impresión 3D. Digo, obviamente, para quienes no sepan, nosotros pues nos conocimos gracias a este mundo. De hecho, casi que iniciando pues diferentes proyectos que teníamos a la par, coincidimos. Pero me gustaría saber antes de eso, antes de conocerte, cómo fue tu acercamiento con la impresión 3D, es decir, cómo supiste que existía la tecnología, supiste por internet, alguien te dijo, fue por la escuela, cómo fue ese acercamiento. Pues fíjate que fue justamente por este proyecto que te digo que era como hacer un diseño 3D en la computadora.
que ese tuve el acercamiento gracias a la universidad por la carrera que estudié. Entonces diseñé este juguete y a la hora de la hora, creo que eran puntos extras si lo imprimías o algo así, y yo necesitaba puntos extra en esa materia, entonces dije, a huevo lo voy a imprimir, yo necesito pasar. Y pues busqué cómo se hacía, ¿no? Porque solamente nos lo había comentado el profe de que, oigan, hay la posibilidad. Y en su momento era una máquina que tenía ahí mi alma mater, el TEC de Monterrey de acá de Guadalajara, pues de impresión en polvo, que ya hoy en día pues es una impresión también Es más que cara. la Z Corp, ¿no? Según yo. ¿Es una Z Corp? De calcio, la Z Corp era Ajá, sí, de era calcio, de sí. polvo de calcio. Ujú. Sí, Ok, que salía la pieza y tú la tenías que poner con la loca porque si no se te deshacía la pieza, estaba muy cagado. ujú. Y ya salió la pieza y me llamó muchísimo la atención, pero era una tecnología cara. Entonces imprimir esa madrecita me salió bien, con todo y que había un subsidio para que no le salía tan caro a los estudiantes como en 1,000 pesos. Entonces, Wow. la verdad sí dije, bueno, pues ni modo. Sí, que 1,000 pesos más o menos para personas de otros países que nosotros estamos en México serían algo así como $50, ¿cierto? Más o menos, sí. Ujú. Sí, Ok. sí, sí. Y más por el tipo de cambio también de ese entonces y de ahora sí, $50 aprox. Pero, y dije, órale, pues está muy interesante, pero está caro. Y luego me enteré que había unas de plástico. Y fue cuando empecé a indagar un poquito más acerca y me puse a investigar, me fijé qué marcas había. Te estoy hablando de antes de que saliera todo esto de Creality, Ujú. ¿qué otras? Anycubic, todas las marcas que son ahorita así monstruo porque ya es muy fácil, en ese entonces no existían. O sea, tú te Claro. tenías que meter a buscar marcas que eran marcas, digámoslo, pioneras, porque realmente la patente no la habían liberado hace tanto. Entonces apenas estábamos empezando a ver el inicio de las máquinas pues de escritorio, digámoslo. Y justamente le pregunté al encargado de esa área de plásticos de que, oye, güey, ¿dónde puedo conseguir una impresora? O mínimo preguntar, porque yo dije, va a estar en 200,000 pesos. Obviamente nunca la voy a poder comprar. Voy a tener que sacarme un riñón y venderla. Y me pasó el contacto justamente tuyo en ese entonces. Entonces fue cuando llego yo con ustedes con la inquietud de que, oigan, yo quiero imprimir en 3D y quiero ver, y me acuerdo que yo llegué a una oficina así chiquita que tenía una impresora frente a la puerta y otra a la izquierda de la puerta. Y ya de ahí fue cuando me dijeron de que no, pues ¿qué estás buscando? Y estaba la impresora Robo, que esas Robo, la verdad, ya no las conservo porque pues, dieron la vida que tuvieron que dar, pero fue una cosa así, guerrero a más no poder, padrísima la experiencia, digo, en su momento era una cosa avanzadísima para la época y imprimía que te vas para atrás de bien. Entonces, pues me acuerdo que me cotizaste ahí la Robo y creo que fue un mes desde que me dijiste y ya me la dieron y me ayudaron a instalarla y ya ahí fue como, o sea, ese fue todo el tren y toda la escalera para llegar a la impresión 3D. Ya de ahí se descontroló todo y llegamos al día de hoy. Entonces, Excelente, sí, sobre todo digo, contextualizando un poco lo que platicas para justamente todas las personas que nos escuchan. Nosotros, pues bueno, tuvimos esa oportunidad de coincidir en esta oportunidad. Yo como tal, la iniciativa de Diseñar 3D, de hecho, ya lleva bastantes años que surgió, prácticamente finales del 2014, 2015, en su momento en la forma de diferentes productos o servicios. De hecho, en algún momento tuvimos la oportunidad de hacer algunos cursos, eventos, pláticas, y parte de una de las líneas de negocio pues tenía que ver con la comercialización de algunas marcas, y creo que era el año 2015, ¿no? Más o menos, que nos conocimos, por ahí del 2015, 2016 uh-huh. empezamos a trabajar juntos, y recuerdo que sí, la primera máquina que tuviste ahí fue la Robo 3D, que también para nosotros, curiosamente, fue una de las máquinas más, como tú dices, guerreras, ¿no? Uh-huh. Que pudimos llegar a tener. Eran máquinas muy, muy sólidas. De hecho, recuerdo que nosotros trabajamos un tiempo con la Robo 1, la primeritita. Ya. Esa, fíjate que esa no nos dio muy buenos detalles. Tuvimos por ahí un proyecto con una emprendedora, justamente, que ella se dedica a trabajar la parte de juguetes didácticos, y necesitaba hacer una especie como de cubos, y al momento de imprimirlos, los cubos tenían variaciones en las dimensiones gigantescas. Digo, no estoy hablando ni siquiera de milímetros, estoy hablando casi de centímetros. Entonces, Parecían pues esferas.
Exacto, entonces, exacto, justamente. Entonces, ese proyecto en particular nos como que nos desanimó mucho. Hablamos ahí con el fabricante. Recuerdo que en su momento la persona que inició la marca de Robo 3D, su nombre es Brydon Moreno. Él es de California, supongo que tiene alguna ascendencia mexicana. Y pues muy buena onda, él nos dijo que ya estaba por salir la Robo 3D Plus o la Plus. Esta máquina iba a traer ciertas mejoras y creo que esa es la con la que tú iniciaste, si no me equivoco, Sí, ya no la... la Plus. No, Ajá. de hecho yo no sé si recuerdas, gané una subasta en eBay por una robo de la Oh, primera. sí, es verdad. Y cuando me la entregó a aduana, me la entregaron rota por todo, pero de que parecía que le había pasado un camión por encima. Entonces esa madre nunca funcionó, pero bueno, pues yo gané mi subasta, ¿no? Así, muy Eso feliz. es lo importante. Lo importante es ganar, amigo. Eso Sí, claro. que no se te olvide. Oye, buenísimo. Y oye, por ejemplo, con esta Robo 3D Plus de algunos, llamémosle proyectos memorables o que realmente tengas como tu top 3 de toda la historia de esa máquina en particular, ¿cuáles fueron? Híjole, es que la historia de la máquina está muy padre porque cuando la adquirí todavía estaba en la universidad, entonces yo le maquilaba a mis compañeros y de ahí se pagó la misma máquina y de ahí fue cuando después salió para comprarte la Form 3, no, la Form 2, perdón. Digo, ahorita entramos en esa, pero proyectos memorables, me acuerdo que hubo uno muy padre aquí se hace Expo Moda en Zapopan y Guadalajara cada año. Y justamente hay un concurso de calzado y una chica en su momento me mandó un tacón así loquísimo, bien padre, para prototiparlo. Y era como parte de pues como un patrocinio, se podría decir. Y justamente hicimos ese tacón y ella se llevó el primer lugar de Expo Moda. Entonces, digo, el proyecto fue solamente una vez y no fue recurrente, pero estuvo muy padre porque llegamos a algo más, ¿no? O sea, no solamente fue te doy tu pieza para una clase y despídete. Sí, Después claro. de ahí, también unos moldes para azulejos de los que van como en el baño y todo, que la cosa se imprimían en la máquina y ellos ya lo que hacían era lo ponían y vaciaban distintos como colores de azulejo. Entonces, al levantarlo quedaba todo el azulejo así planito como en los colores que debía de ser. Digo, se me hacía a mí una genialidad que lo utilizaban para eso. Y seguramente se me están yendo ahorita muchos proyectos aquí por el nervio de estar en la cámara, ¿verdad? Pero la verdad es que estuvo pues muy padre. La robo una máquina guerrerísima. Literalmente la dejé de utilizar porque se me tronó. Eran de esas que tenían el cristal pegado, que no lo podías mover como las de ahora. Entonces se tronó el cristal, le cambiamos el cristal por otra, se tronó por una segunda vez el cristal y ya no conseguimos, pero en ningún Sí, lado no. el cristal. Sí, de hecho, fíjate que es curioso porque retomando el contacto en algún momento, digo, Ujú. nosotros cuando inició Diseñar en ese entonces, que tuvimos que desviarnos a ciertas actividades un poco más industriales, realmente el proyecto se detuvo un poco porque la idea de poder conectar con la comunidad en ese momento, pues era una comunidad muy pequeña. Ujú. Realmente no había mucha retribución en las actividades que hacíamos de eventos o de cursos, y Sí, no. lo que comercializábamos pues era poco, ¿no? Para este mercado, pues tuvimos que movernos a la parte industrial, donde he pasado la gran parte del tiempo trabajando, pero ahora que lo veo en retrospectiva y digo, platicando con la gente con la que tuvimos oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Robo 3D, los mismos directivos, ¿qué crees que esa empresa ya no existe? Ya esa empresa terminó, de alguna manera, creo que justo esta ola china de manufactura de impresoras 3D hizo Sí, que pues, este tipo de fabricantes pues perecieran, e inclusive era interesante porque recuerdo que la Robo 3D de hecho sí se manufacturaba en China, tenía un diseño en Estados Unidos, ¿no? Por parte de Brydon y su equipo en California, pero logramos y se mandaba a supimos que hacer. sí se mandaba a hacer Ujú. totalmente la producción en China y posteriormente, pues ya actualmente, de hecho, hay una empresa, no recuerdo su nombre, es una empresa relacionada con el tipo de educación STEM o STEAM, que es ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas y artes. Y Ujú. ellos compraron a Robo por su parte como de la cuestión de 3D. Y ahora me parece que su última máquina, que es la Robo, no recuerdo si es la Robo E3,
la venden en conjunto con un kit de modelos de este tipo de educación, pues, ¿no? O sea, como de ciencia, Como para tecnología. escuelas. Exactamente, es principalmente para toda la educación que inicia desde la actividad primaria hasta la parte de preparatoria, ¿no? Sería bueno, ellos, bueno, de hecho es como kinder hasta preparatoria. En Estados Unidos le llaman el K12, aquí creo que eso sería el equivalente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, una máquina súper interesante para las diseñadoras y diseñadores que nos escuchan. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar con una máquina como estas, pero la verdad es que Es historia. excelente, excelente servicio. Y quiero regresar un poquito, mi estimado JP, Dale, Pablo, dale. Ujú. a la parte de justo cómo empezaste esta transición. Digo, ya me platicaste que tuviste pues la iniciativa, ¿no? De poder brindar estos servicios o bueno, de acercarte a la tecnología debido a que pues era algo prohibitivo lo que tú tenías en la escuela, decidiste iniciar con estas máquinas, pero en algún momento pensaste que esto sería tu forma de vida y pudiera convertirse en un negocio, es decir, ¿cómo fue la transición tuya de escuela o de vender o de poder ofrecer estos servicios a tus compañeros a realmente convertirse en un negocio? Me gustaría conocer esa parte. Fíjate que justamente fue parte de como todo este tren en el momento que dije, está carísima esta madre cuando imprimí el juguete y vi que todos mis compañeros necesitaban imprimir también y no había un par de opciones que después me enteré, pero la verdad es que la calidad era pésima. Entonces, ya que saqué cálculos, digo, tardé muchísimo porque hoy en día te metes a Facebook, buscas un grupo de impresión 3D y te van a decir hasta de qué te vas a morir, pero también te van a ayudar, o sea, te van a decir qué hacer y qué no hacer. Pero te estoy hablando hace 7 años que si había un grupo de impresión 3D tenía 100 personas y todas hablábamos idiomas distintos. O sea, no era como que, impresión 3D Guadalajara y tiene 15,000 usuarios. No, 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 en lo absoluto. Entonces, fue todo un proceso ahí de aprendizaje de cómo calcular mis costos, cómo cobrarle, cómo ver. Y fue algo muy curioso porque en la escuela, obviamente, primero a mi salón le empecé a imprimir y les imprimía de baratísimo porque no tenía ni idea de cómo cobrarles bien. Después de ahí se empezó a pasar la voz, la voz, la voz y empezaron o sea, toda la universidad a enviarme proyectos. De ahí me empezaron a caer proyectos del ITESO, de la UDG, de la UAG. Entonces fue cuando ya dije yo, madres, ¿qué está pasando? Y seguí en eso. De ahí me acuerdo, me gradué y empecé a trabajar en una empresa de construcción en donde duré 1 año, 8 meses más o menos. Y durante ese año y 8 meses yo trabajaba durante de 8 a 6 en la constructora y de 7:30 a 1, 2 de la mañana que yo llegaba, le echaba todas las impresiones, ¿no? Entonces organizaba mis tiempos para poder estarlo sacando. Y más o menos así fue como fue este brinco, ¿no? Digo, fue un poquito, digamos, un salto de fe al inicio, porque quería yo ver si podía manufacturar juguetes, pero pasó algo muy curioso, que yo casi nunca me manufacturé cosas a mí porque la máquina estaba ocupada con otros proyectos que no eran para mí. Entonces, pasó, yo creo que hasta la pandemia empecé yo a imprimirme cosas para mí, o sea, tú ibas a mi casa y estaba. Casi 5 años después. Ajá, básicamente, porque ibas a mi casa donde yo tenía las impresoras y estaban imprimiendo, pero están imprimiendo cosas para otras personas. Y hasta después, cuando fue la pandemia, que todo se bajó, fue cuando yo dije que, oye, pues me hace falta un quién sabe qué. Y lo imprimía, ¿no? Y, este juguetito se ve bonito. Esos dos gatos que están aquí arriba están impresos en 3D, por ejemplo. Aquí hay una foto impresa en 3D. O sea, hay muchas cosas ya ahora sí en la casa en 3D, además de proyectos de otras personas, propios, todo, ¿no? Entonces, pues así fue como ese primer brinco de fe en donde después descubrí que era un negocio, porque ya hoy en día tú puedes ir a un grupo y ver que sí es un negocio, pero antes no era tan fácil. O sea, era simplemente, órale y ponte a buscar y explícale a la gente qué es la impresión 3D. Ese era un pedo. Sí, de hecho, sí, yo recuerdo muchas veces que al iniciar esto, siempre, digo, y te hablo sobre todo yo que tuve la oportunidad de iniciar hace un poquito más de una década, en 2010, Ujú. yo inicié vendiendo impresoras 3D a nivel industrial, que eran de las que en ese entonces podían
conseguirse en México. Todavía la parte de la impresora 3D de escritorio no existía como Ujú. tal, ¿no? De hecho, MakerBot ya estaba haciendo algo en Estados Unidos, el movimiento Repra, por supuesto, a nivel mundial, pero aquí en México, pues era de ir a las plantas de fabricación, ¿no? De manufactura y tratar de platicar con los ingenieros acerca de Sí. impresión 3D y muchas veces ellos llegaron a contestarnos algo como, pues no, joven, ahorita no quiero lonas, ¿no? No, aquí no necesitamos, pues, pósters. Y pues nosotros decíamos, oye, pues no se trata de eso, ¿no? Necesitamos explicarte un poquito más. Y creo que entonces tu historia se apega mucho, pues, a eso, ¿no? Justamente se basa en la evangelización un poco, en que la Ujú. gente conociera qué podría hacer con la tecnología y creo que también tuviste que adaptarte como a estos mercados, ¿no? O sea, adaptar el que tú a lo mejor tenías algo en mente para hacer con la tecnología, pero se derivó totalmente como en otra cosa, ¿no? Bueno, no en otra cosa, pero sino simplemente que se direccionó para poder seguir tú explorando más campo que solamente hacerte cosas a ti o la percepción que tú tenías de a lo mejor de la máquina, ¿no? Entonces eso creo que está bueno y en este punto me gustaría que quizás y dentro de las a lo mejor lecciones o algún tipo de consejo que podamos darle a la audiencia que nos escucha. Imagínate que a lo mejor entre la audiencia hay estudiantes, gente que se está comprando sus máquinas para poder tenerlas, hacer proyectos en su salón de clases. ¿Qué consejo le darías a estas personas, estos estudiantes? Es decir, como una primera lección aquí de donde vamos hasta esta parte de tu historia, ¿qué consejo les darías? Híjole, tal vez lo dividiría como en tres consejos. El primero es disfruta lo que haces, porque yo es algo que descubrí estando ahí en la constructora, yo lo sufría mucho. No me gustaba lo que estaba haciendo, a pesar de que estuviera relacionado con mi trabajo. O sea, yo estaba, con mi carrera más bien, yo estaba haciendo lo que yo estudié para hacer, ¿no? Pero descubrí que no era en su momento lo que me llenaba. Entonces, uno, disfruta lo que estás haciendo. Si la impresión 3D es lo que te da ese push, ya vas un paso adelante. Dos, infórmate bien sobre los campos en los que puedes entrar y cómo puedes entrar a ellos. Hay muchísimo pastel para esto de la impresión 3D y a todos nos puede tocar una rebanada. La cosa es que todos somos muy desesperados, pero con suficiente paciencia e información. Y la tres, algo que a mí me falló mucho al inicio, calcula bien los costos. Eh, Justamente cubrir todo desde, no solamente me refiero al material, a la máquina y a la luz, porque son los costos que uno diría, ah, pues son mis costos, o sea, yo estoy consumiendo material, pues claro, me va a costar. Estoy consumiendo luz, claro, me va a costar. Y mi máquina me costó en su momento, ¿no? Entonces tengo que tomar las tres variantes, pero nunca tomadas en cuenta que uno tiene que comer, o sea, que es que sí, que Claro. uno tiene que sacar para comprar, aunque sea un hot dog en el Oxxo, ¿no? O donde quieran comerse ese hot dog. Pero la verdad es que ese es algo que yo cobraba el material y todo, entonces terminaba saliendo tablas y yo nunca entendía por qué fregado salía tablas hasta que vi que necesitaba un multiplicador o algo así para yo darme de comer a mí. Entonces fue como ya todo empezó a hacer sentido. Y cuando justamente ya después de año, 8 meses, decidí salirme de la constructora. Wow. O sea, literalmente dejaste el trabajo, digamos, fijo para poder seguir esta que inició como un hobby, ahora para dedicarte 100% de manera profesional como sustento de vida, ¿no? Sí, Eso fue más o menos lo que pasó. puedo decir orgullosamente que los últimos 5 años, bueno, sí, 4 o 5 años he vivido la impresión 3D, no mal, digo, no soy millonario, me gustaría ser Carlos Slim, pero no lo soy, pero, Ok. pues digo, echándole ganas, saliendo para adelante, pero sí se ha podido. Inicié un emprendimiento 3D Link en su momento muy chido, tú lo conoces muy bien, de ahí también fue un trabajo en Colibrí 3D, una empresa mexicana también, que estuvo muy padre lo que duró. Y ahora con Huella Labs, que es pues este nuevo paso. La verdad es que sigo en este camino de la impresión 3D y está jalando muy bien. Digo, ya llevo un poco de camino recorrido para saber qué necesita el mercado, tanto empresarial como el maker o el público general. Entonces, la verdad es muy noble la impresión 3D y tiene mucho para todos. Claro. Y sobre todo eso, creo que lo has
posicionado, lo has transmitido muy bien. Un segundo mensaje que creo que le podemos dar a la audiencia es que sí se puede vivir de esta industria, ¿no? Creo Sí. que eso sería como la segunda parte interesante a considerar dentro de toda tu experiencia. Y oye, y pues ahora sí que moviéndonos un poquito en el tiempo, Ajá. ya tienes la robo, pues decides salirte de la constructora. Dentro de, pues obviamente el camino que yo conozco de ti, pues viene la posibilidad de invertir en una máquina todavía mejor, que fue la máquina Formlabs, que de hecho tuvimos la oportunidad de jugar con ella. La primera vez que yo jugué con una máquina Form 2 fue gracias a que tú compraste una y gracias a que, pues bueno, pudimos obtener por ahí el acceso también a la distribución de esa máquina. Pues bueno, fue creo que una experiencia interesante, pero cuando llegaste a tener esa máquina que trabaja muy diferente, digo, para las personas que nos escuchan, estoy seguro que conocen estas diferencias entre las máquinas que trabajan por filamento, extrusión de filamento y las máquinas que trabajan por resina, pero para ti, ¿cómo fue ese cambio o particularmente cómo fue la parte de descubrir que había una tecnología relativamente nueva o que al menos en su Ujú. momento estaba teniendo diferencias importantes y cómo ayudó a crecer tu negocio? Es decir, qué ventajas crees que introdujo esta nueva tecnología a lo que tú estabas haciendo? Fíjate que ahí, justamente cuando adquirí esa máquina, fue el boom. O sea, fue cuando yo ya dije, órale, sí está jalando. Porque, digo, no tengo aquí el dragoncito, el primero que imprimimos, pero no lo tengo a la mano. O sea, sí lo tengo todavía, pero no está a la mano, está poca madre ese. Digo, si Sí. quieres, te paso una foto luego para que lo pongas. Puedo decir con seguridad que fuimos las primeras personas en imprimir algo en una Formlabs en Guadalajara, o bueno, una Form 2. Posiblemente, al menos en la Form 2, yo creo que sí, ¿eh? Porque realmente esa máquina fue muy nueva. Y de hecho, para diseñadoras y diseñadores que nos escuchan, la historia fue más o menos que, bueno, ya Pablo tenía esta máquina, Ujú. quería escalar a una nueva forma de hacer más producción. Le platicamos en su momento de esta máquina, la Form 2, e interesantemente recuerdo que en el momento en que llegó a aduana eran como las 7, 8 de la noche, incluso de un viernes, y por ahí fue como de, bueno, pues, ¿qué onda? Nos juntamos, compramos una pizza, unas cervezas y nos ponemos ahí a jugar con la máquina. Y recuerdo muy bien que también era para mí dentro de los primeros acercamientos en resina de escritorio, digo, por la experiencia profesional que yo ya había tenido, había trabajado con máquinas más robustas. Dentro de la parte de escritorio, como tecnologías como PolyJet, máquinas de EnvisionTech, Ujú. pero con Formlabs era la primera vez y pues muy confiados dijimos, pues vamos a confiar en esta máquina y si vamos a hacer algo hay que poner un modelo de prueba que sea realmente representativo. Y recuerdo que cuando sacaste el STL, el modelo 3D del Dragón, dragón, sí. yo dije, no, no va a jalar. Esto, la verdad es que me huele a que puede ser una decepción y yo pues obviamente no quería decepcionarte en su momento, quizá no teníamos tanta confianza como la tenemos Ujú. ahora, pero sí pensaba, dije, no, ahorita me va a decir una grosería, esto no va a jalar. Y curiosamente creo que dentro de todo lo que he visto en cuestión de calidad de máquinas, esa fue la mejor, al menos hasta hace unos años Sí, todavía, que he visto. O sea, no he visto algo que sea tan fácil y pues ahora sí que de tan buena calidad de imprimir a la primera que en una Formlabs, ¿eh? Mis respetos sí. a esa marca, definitivamente. Sí, pues de hecho, te digo, yo me gradúo todavía solo con la Robo, paso a la constructora y entonces pasan un par de meses y yo digo, bueno, con mi sueldo que me están dando aquí más lo que yo estoy sacando extra, puedo comprar otra impresora. Entonces fue cuando yo dije, bueno, pues a lo mejor otra Robo. Y empecé a platicar contigo y me comentaste la de resina, vi videos, me informé, vi el de Print the Legend también, este documental buenísimo en Netflix ahí. Buenísimo. Si no lo han visto, ese es una joya de documental. Y Recomendable. se les va a aprender el espíritu de la impresión ahí con todo lo que da. Y entonces ya fue cuando decido eso de la Form y ya te contacto, la compro y justamente al ser una de las pocas personas, o si no, la única persona en Guadalajara en su momento que ofrecía resina, Ujú. fue como el parteaguas, porque, o sea, sí, ya había un par de personas más que imprimían en filamento, pero en resina todavía no había nadie, porque era algo todavía muy, la verdad estaba cara la máquina,
Eso pero se logró financiar con todo lo anterior, o sea, era lo chido más el sueldo. Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Órale, le damos. Me empezaron a contactar de proyectos. Había un proyecto padrísimo de Enrique, saludos, ahí sí ve esto, de unas manitas de bebés como de recuerdo que las escaneaba y las hacía. Ese Ok. fue como, con lo que empecé yo a subir y de ahí me Eran contactó. manitas de bebé o sea, de bebés literalmente Sí, escaneadas de padres les que querían escaneaban. tener como un recuerdo, pues, ¿o Sí, qué eran? les escaneaban las manitas y los pies a los bebés y las escalaban para que fueran como chiquitos, como si fueran de llavero. Oh, wow, súper, qué Ajá, buena está bien idea, padre. para diseñadoras y diseñadores emprendedores, ahí es una buena idea, excelente. Estaba muy cool y me las mandaban, las imprimíamos y creo que ellos ya les daban acabado y pintaban y etcétera, ¿no? Pero estaba muy chido. Lo más raro que me tocó ver fue un bebé que tenía en los dos pies 6 dedos. Estaba bien padre. Pero bueno, ya me desvié mucho del tema. De ahí me contactó Chloe, que se me hizo a mí, ¿qué pedo? ¿Por qué me está contactando Chloe si yo soy un don nadie? Y fue cuando ya dije, ¿sabes qué? Es que esto tiene potencial, bla, bla, bla. Fui sacando mis números, fui viendo qué onda, me puse como un tiempo límite ya en la constructora, dije, bueno, necesito ahorrar hasta aquí para ya poderme salir. Y pues fue justamente cuando ya dije, ¿sabes qué? Esto ya está jalando, muchas gracias, nos vemos. Y pues brinqué a la impresión 3D ya full y sigo en eso. Wow, buenísimo. Pues la verdad es que es una historia de la que yo creo que se pueden derivar todavía muchas más historias. Creo que aquí dentro de lo que has logrado hasta el momento, para mí, que conozco la evolución de todo tu trabajo, pues la verdad es que es muy admirable. Te lo digo no porque estemos hoy aquí, sino porque genuinamente lo Gracias. creo y te felicito. Y sobre todo, pues me gustaría llegar a esta parte, ¿no? En donde quizá de esta transición de poder llevar durante algunos años los servicios de impresión 3D que hacían en Guadalajara, y pues viene esta parte de la pandemia, ¿no? Seguramente pues aquí, y digo porque tuve la oportunidad de también colaborar y estar relacionado a la empresa de 3D Link Ujú. que mencionabas hace un rato, pues me gustaría saber a eso cómo lo viviste o cómo lo enfrentaste, es decir, cómo fue la transición de poder venir con todo ahora sí que éxito, ¿no? Acumulado de diferentes proyectos, de diferentes, pues ahora sí que trabajos, ¿no? Que ganaste. Pues llega la pandemia y cómo te fue con eso. Pues, ¿no? Me gustaría conocer un poquito justo la historia después de eso. Fíjate que digo, sin entrar en mayor detalle y cosas, el proyecto Trilink estuvo muy padre. Voy a tocarlo rápidamente para de ahí pasar a la pandemia porque están intrínsecos uno con el otro. Salgo yo a la constructora, me invitan a formar parte de Trilink, que era un proyecto que apenas estaba haciendo. Había habido 3 pruebas piloto y yo no sabía que yo había sido quien había impreso las 3 pruebas piloto. O sea, yo ya estaba dentro del proyecto sin saber que estaba dentro del proyecto. Me invitan, acordamos, mis máquinas se van para trabajar en TradeLink, también metemos inversión, se empieza a trabajar con ellos y bueno, ya empezamos a trabajar porque ya éramos todos una célula y la verdad es que fue un proceso muy padre porque fue ahora sí un proceso de startup chiquito, al principio era un cuartito. ¿Cuánto era ese cuartito? De 3 por 3, es mucho, me parece, donde había un altero de máquinas hacia lo loco, donde estábamos imprimiendo todo el día, olía a resina, olía a plástico, olía a todo, entrabas ahí, salías fumadísimo, pero estuvo muy padre. Empezamos a crecer, 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 nos movamos a otro lado. Hubo ciertos temas con el edificio que nunca nos dejaron terminar de crecer como queríamos, entonces nos obstaculizaban o nos daban un bajoneo de moral. Pero bueno, todo esto fue cambiando chido. En ese proyecto tuve la oportunidad también de coincidir contigo como asesor, como socio en algunas partes del proyecto. Entonces estuvo bastante chido eso. Y llegamos a trabajar por una empresa dental. Creo que no puedo decir para cuál, pero les estábamos haciendo modelos de dientes y estábamos haciendo un montón, o sea, pero muchísimos. Entonces tuvimos que comprar, le estoy hablando del final del 2019. Sí, octubre, noviembre y diciembre del 2019 bajamos este proyecto, era un proyecto padrísimo. La prospección para el 2020 de TreeLink era más o menos de 8 millones de pesos.
pero ya libres, entonces era una la nota, estaba muy perro. Y empezamos con todo, octubre, noviembre, le metimos inversión, pedimos un préstamo, compramos máquinas de resina para poder poner esta granja y se estaba trabajando full y pum, se empieza a venir la pandemia. ¿Y cómo nos vamos dando cuenta nosotros? Porque en diciembre ponemos un pedido a China de resinas que fue todo un rollo, termina llegando en febrero en vez de en diciembre cuando había de llegar. Entonces, ¿por qué? Porque había problemas en China, nada más había problemas. O sea, nadie decía hay una pandemia y algo así, había problemas. Le pasa lo mismo a la empresa esta dental, se les empiezan a frenar los pedidos porque ya no podían ellos surtirse y todo esto. Y llega marzo, el bellísimo mes de marzo de la pandemia, donde nosotros de por sí ya íbamos a contracorriente porque a ellos, como la economía se empezaba a frenar cañón, se les empezaron a frenar cañón las ventas. Entonces, nuestra prospección de 8 milloncitos que nos decían, no, es que esta startup ya la hicimos, ya está poca madre, pues, ¿qué crees? Se fue a quedarnos con deuda, ¿no? Y que las máquinas estuvieran ahí paradas, contratamos gente para que pudieran estar ahí con nosotros. Y lo mismo les pasó a ellos, de tener 200 empleados pasaron a tener 15 empleados. Entonces, digo, tuvimos la fortuna de que, la verdad, el equipo muy bueno, saludos a todos si están viendo esto. Todos le echamos muchas ganas, salimos adelante como se pudo, pero nos comió la pandemia, así, nos Sí, comió. Con la deuda encima fue imposible estar sosteniendo sueldos. Lo intentamos los primeros 2 meses, si no mal recuerdo, y por ahí de junio fue, ¿sabes qué? Pues a vender maquinaria, a vender de esto, a vender de aquello para poder pagar un poco la deuda, y se frenó cañón, así. Entonces pasé a hacer lo que la gran mayoría de las personas con impresora, a imprimir caretas. Este, bien. Sí, que fue todo un boom eso de la impresión de careta. Recuerdo que por ahí también saludos al buen Abraham de México Makers. Digo, solo igual contextualizando, con Pablo tuvimos ahí la oportunidad de colaborar en este proyecto TreeLink, con algunas asesorías, con la parte de sociedad de inversión en el proyecto. Y pues igual, ¿no? Pues me tocó ver cómo esta parte se frenó mucho por la cuestión de la pandemia, pero cuando surgió esto, pues bueno, digo, ahora que mencionaba a Abraham de México Makers, con este saludo, era justamente porque, digo, así como él comenzó a organizar una comunidad de impresores 3D en México muy grande, pues nosotros igualmente tuvimos la oportunidad de participar, ¿no? De aportar un granito ahí de arena, junto con otras comunidades que hubo en todo el país, ¿no? Entonces, pues la verdad sí fue una parte en donde tuvimos que adaptarnos, digo, todos los que teníamos impresoras 3D, independientemente de trabajar en conjunto con un equipo o de manera individual, organizarnos y pues sobre todo también pensando en el bienestar de la gente, ¿no? Digo, al final todos estos esfuerzos se realizaban para poder frenar un poco la incertidumbre de lo que esta enfermedad traería, y desafortunadamente pues no solamente trabajos se perdieron, sino pues obviamente también muchas vidas, pero creo que de uno de los esfuerzos que he visto de la comunidad de impresión 3D más interesantes ha sido precisamente el de la impresión 3D de caretas, ¿no? Fue muy cañón cómo todos se organizaron para ese propósito. Fueron millones de caretas así impresas a nivel mundial, cañón, todo el mundo tenía el modelo, todo el mundo lo imprimíamos, lo dábamos. Había ciertas empresas que te lo pedían, se vendían a las empresas, pero se hacían donaciones a hospitales, yo en Zamora doné a hospital como 200 caretas también, digo que me tardé muchísimo haciendo, pero como todo esto para intentar frenar, entonces fue como una etapa muy interesante y la verdad de mucha incertidumbre en donde yo dije, ¿sabes qué? Es que el 3D no va a jalar, necesito empezar a hacer otras cosas. Pues ahí también me empecé a mover por otros campos a ver qué pegaba, pero seguía con ciertos proyectos de impresión, o sea, como teniendo estos piquitos como para que me ayudan a la manutención más lo que tenía guardado, ¿no? Entonces eso me ayudó a pasar esta etapa de pandemia, ¿no? Que creo que muchos van a coincidir, a todo el mundo le pegó, entonces. Claro. Oye, y después de esta parte que terminas, pues, de alguna manera con el proyecto de Thrilling, pues, definitivamente sepultado por todas estas condiciones, ¿qué haces? ¿Qué decides hacer? Es decir, por ejemplo, vengamos con una tercer parte de elección, quizás, si lo queremos ver así, cuando de repente, pues, tu pasión, ¿no? Y todo lo que le has dedicado, trabajo, tiempo y esfuerzo, pues, por alguna razón que no siempre depende de ti, termina,
¿Qué siguió para ti? Que creo que compartirlo puede ser importante también para personas que a lo mejor se encuentren en en esa misma situación en este momento. Fíjate que en su momento sentí como si se me hubiera muerto algún ser querido. O sea, así yo tomé el que se fuera Trilling, porque genuinamente era algo que me levantaba diario a ir y echarle, ¿no? O sea, de órale, vamos a sacar esto. Y sí fue como difícil dar el siguiente paso. Justamente estuve como un mes, dos en la incertidumbre de qué voy a hacer. La verdad me puse a vender cosas de las que ya no necesitaba en Mercado Libre, con conocidos de todo. Esto no por necesito sacar, más bien como de que, a ver, yo no necesito esto, lo voy a vender. Entonces empecé como a ver esto del comercio en línea, a ver si por ahí me iba. Luego también estuve viendo un par de ofertas de trabajo, estuve viendo como enviando mi currículum a varios lados. Dije, ¿sabes qué? Pues me toca regresar al Godinato. Estuvo padre la aventura, pero vámonos de retache. Y justamente después ya de un tiempo, estoy hablando en el 2021, si no mal recuerdo, coincidí con la empresa Colibri 3D, que justo era una empresa, o es una empresa mexicana, de impresoras 3D, que en su momento hicieron la primera impresora 3D mexicana, que yo había tenido acercamientos con ellos en el pasado, pero nunca había tenido nada sólido, ¿no? Solamente como pláticas y todo. Y fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Pues si se puede, vamos a intentar pegar aquí el chicle en modo godinato, a ver si la armamos. Y si no, estaba empezando, la verdad, también a estudiar un poco de software. Tengo muchos amigos programadores, entonces dije, ¿sabes qué? Plan B. Tenemos que tener un plan B, vamos a meternos a cursos. Entonces, cuando no estaba viendo dónde sacar un peso, estaba estudiando un poquito de software. Ok. Oye, y por ejemplo, dentro de lo que conocemos, porque justo digo, nos tocó coincidir, de hecho, también en esta parte del tema de Colibrí 3D, Ujú. como también irán conociendo acerca de mí las personas que no tengo el gusto de conocerlas, pues parte de lo que yo hago en el día a día es justamente fungir como un asesor, consultor para diferentes empresas. Principalmente de tecnología y principalmente en el ramo de la impresión 3D. Y pues una de ellas fue Colibrí 3D. Volvemos a tener esta oportunidad de coincidir y pues definitivamente conozco este caminar de cómo se hicieron, creo que cosas muy buenas, cosas que se pudieron mejorar, pero que definitivamente en la balanza me gustaría que tú me dijeras en tu experiencia si realmente una empresa como Colibrí, con todos los recursos que llegó a tener de dinero, de personal, ¿crees que esos recursos en algún momento realmente son necesarios para levantar tu proyecto o tu emprendimiento? Porque muchas veces, pues creo que a la mayoría de nosotros nos pasa, ¿no? Es que no tenemos dinero, es que no tenemos tiempo o es que no tenemos más personas que nos ayuden. Y desde tu punto de vista, ¿esto realmente es necesario? No, es que llega un punto en que las empresas tienen este capital y este dinero y todo esto porque obviamente ya hay un camino recorrido, pero ese camino se recorrió sin tener ese dinero. Ahora, si desde el inicio tienes la fortuna de tener el dinero, qué chingón, y lo puedes hacer más grande y mucho más efectivo. Pero yo creo que no, o sea, obviamente necesitas tener un pequeño capital para iniciar lo que sea, digo, no, a menos que estés cortando fruta en la calle y vendiéndola, no vas a sacar dinero de la nada. Pero que necesites un capital gigante, no. Y que necesites un montón de empleados, no. O sea, va a llegar un punto en que te rebase a ti el trabajo, sí. Y si llega, qué afortunado. Es justamente lo que todo el mundo quiere. Tener tanto trabajo que ya no lo puede hacer él y necesita, o ella, y necesita alguien que le ayude, ¿no? Entonces, justamente es algo que yo vi y que me emocionaba mucho de Colibrí, que pues está esta posibilidad, ¿no? Así enorme de crecer así. Pero sí, en resumen, yo creo que no necesitas la gran inversión del mundo, necesitas las ganas. Es así, si no las traes, pelas. Claro. Sí, digo, para quienes no conozcan acerca de esta empresa, seguramente algunas y algunos de ustedes ya lo sabrán, pues es una empresa que se puso en pausa. Desafortunadamente, muchas de los consejos, de las asesorías y de lo que se pretendía hacer, aún teniendo todos los recursos que hablábamos hace un ratito, como el
el tema del dinero, el tema de, pues del personal, Personal. ¿no? Ujú. Realmente no, no funcionó tener tantas cosas a la mano si no hay una visión. Creo que eso es una parte importante, ¿no? Si no hay una visión clara de lo que quieres hacer y si no tienes las ganas y la motivación de hacerlo, pues es muy difícil, ¿no? Y desafortunadamente pareciera que eso sucedió un poco en la historia de esta empresa y no solamente en esta etapa, sino pues yo creo que es de las empresas también más longevas que han existido en el 3D en México, haciendo productos y una ingeniería mexicana, lo cual es grandioso, ¿no? De reconocerse, pero a su vez, pues el dinero y tener la gran cantidad de recursos no lo es todo, ¿no? Entonces creo que eso es El un claro cochino dinero. cochino dinero. Y eso, pues, me lleva a la última parte de un poco de tu historia. Digo, podríamos pasar aquí, yo creo que mucho más tiempo platicando, pero en esta recta final hacia lo que haces hoy en día, hacia lo Ujú. que estás enfocado, platícame un poco, pues ahora que justo el proyecto de Colibrí 3D ha pausado, al parecer se especula que sí va a morir. Digo, nosotros ya no tuvimos la oportunidad de seguir colaborando debido pues a estas diferencias, ¿no? En opinión y Ujú. en lo que se quería hacer. Pues, ¿qué estás haciendo ahora? Es decir, de unos meses para acá con este cierre, ¿cómo te has levantado y recuperado? También para pues las personas que de repente se agüitan porque, oye, pues no tengo pues el dinero, los recursos para reiniciar o incluso las ganas, ¿no? También es un tema motivacional de querer volver a levantarte y hacer las Sí. cosas. En esta última parte, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, ahí íbamos con toda la atracción del mundo. De la nada, Colibrí, pues deciden los ejecutivos que van a cerrarlo. Entonces, esto es algo muy, muy curioso, porque lo que pasa es que en enero, febrero, marzo, abril, mayo, nos dicen oigan, a final del mes se va a cerrar la empresa, nos dicen el 1 de mayo, y entonces pues ya no estás viendo de que, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y después de esto, nos comentan que la empresa en realidad va a cerrar ya, que ya tenemos que cerrar el contrato, más bien firmar contrato, porque ya se acabó todo. Entonces, pues pasamos ahí a hacer esto como rapidísimo. Les avisamos a los clientes como pudimos. Digo, yo en mi caso era vendedor, entonces pues lo que más me importaba era quedar bien con los clientes para no, pues para no dejarlos abajo, ¿no? Y para que ellos no digan de que, oye, pues este cuate, ¿qué onda? Nomás nos vendió y se desapareció. Entonces, pues ya, se cierra esto de Colibrí, se firmo mis papeles, me liquidan, nos vamos y ya la empresa entra en como pausa. Y pues yo ya traía muchos contactos de impresión 3D desde antes, desde TreeLink y todavía desde antes, ¿no? Desde este proceso. Contactos que todavía me seguían pidiendo trabajos de impresión 3D, que algunos los hacíamos con Colibrí, otros los hacía yo por mi cuenta. Entonces decido de que, ¿sabes qué? Vamos a seguir por la cuenta. Huella Labs era el proyecto que yo tenía en la universidad previo a este 3D Link, que justamente era con lo que yo me iba a lanzar. Dije, ¿sabes qué? Pues armo Huella Labs y decidí que, pues órale, otra vez nos vamos a lanzar con Huella Labs, pero esta vez en serio y esta vez echándole y lo que se necesite, ¿no? Entonces, pues aprovecho liquidación para espacio nuevo, para todo esto, para las máquinas, y le empiezo a contactar toda esta cartera de clientes que ya tenía yo desde antes, sin contactar pues clientes que choquen ahí con Colibrí, por ejemplo. Entonces, yo ya a empresas que yo les vendía, les vuelvo a contactar, oigan, les puedo vender esta vez con esta marca, que quién sabe qué. Entonces empecé a sacar otra vez mi red de contactos y a revivir contactos que afortunadamente, como siempre se trabajó bien con ellos, uno quedó, eso sí, es muy importante y es creo algo que para rescatar, el intentar siempre trabajar bien con tus clientes y responderle a tus clientes. Y si tienen una duda y te la preguntan 20 veces les respondes. Y no simplemente desaparecerte o congelar algo. Pero bueno, y así es como ha ido este proceso, ¿no? Entonces, me he estado intentando asegurar que la calidad sea muy buena, que también el trato con ellos sea bueno. ¿Por qué? Pues porque eso significa que van a regresar, ¿no? O sea, que están felices, que les está gustando y todo. Y pues básicamente así es como vamos ahorita. Estoy por darle una nueva imagen a Huella Labs, estoy por hacerle la página web.
cambiando un poco del Facebook, cambiando un poco de todo. Entonces, pues para ver qué tal, ¿no? O sea, la verdad es que me emociona mucho esta etapa, le estoy echando muchas ganas y me está yendo bien, o sea, se están regresando las ganas y también con varios de mis clientes, pues lo he notado que están felices y tuve mucho aprendizaje de Colibrí y previo a eso, entonces todo eso lo estoy como compactando en esto. Obviamente el primer mes fue muy difícil, en especial mayo, porque como te decía, de un día para otro nos dijeron, órale, firma tu contrato y a volar. Y fue como, órale, pues sí, perdón por existir y intentar ayudarte en tu empresa, ¿no? Pero pues bueno, así fue como jaló esto, pero sí me dio para abajo, no te voy a decir. Me pasó esas veces que te estresas mucho y tu cuerpo lo libera y te enfermas así cañón. Me Claro. pasó eso y dije, ¿sabes qué? No puedes dejar que esto te detenga. También mi pareja me echó muchos ánimos ahí, me dijo que cero de quedarnos apachurrados, entonces pues le dimos para arriba. Y es más o menos como estamos ahorita, echándole, intentado llegar a nuevas empresas, hacer nuevos conectes con distintos partners. Me gusta a mí mucho dentro de la comunidad relacionarme con empresas, tanto que venden, que dan servicio de todo, ¿no? Entonces, tener muchos amigos te lleva más lejos que tener un enemigo, ¿no? Entonces, siempre. Bien. Buena frase. Y justamente digo, con esto precisamente me gustaría resumir algunos puntos que considero, la verdad, a recalcar, que considero que si los recalcamos podría ser algo interesante de la charla que hemos tenido. Primeramente, como bien nos decías al inicio, lo que sea que hagas, disfrútalo, ¿no? Ujú. Infórmate y en esa información, si estás en un negocio, no es solamente un hobby para ti, pues calcular tus costos, ¿no? Creo que eso es como parte de lo importante. Crucial. La constancia, creo que el segundo punto sería el tema de la constancia, es lo que hace que poco a poco vayas creciendo y el enfoque, ¿no? Justo lo que tú viviste pasando de tener un empleo fijo a poder buscar dedicarle tiempo a esta aventura sin saber qué realmente iba a suceder, el éxito y el crecimiento que tuviste, pues bueno, creo que se dio precisamente gracias a eso, a la constancia, el enfoque, ya que seguiste con esas ganas. Después en esta etapa donde pues desafortunadamente llegó el tema de la pandemia, pues poder un poco replantearse el camino, el poder volver a tomar aire, ¿no? Con este empleo que tomaste posteriormente Sí. o durante, pues ahorita en la pandemia, creo que también es válido, ¿no? Para todas las personas que nos escuchan, se vale dar una pausa Un y descanso. Sí. un descanso. Y ciertamente dentro de esta empresa, una cuarta lección que me llevo es que de lo que estamos platicando es que no se necesita todo el dinero ni todos los recursos para echar a andar algo, ¿no? Muchas veces tiene que ver con la visión, con la pasión. Quizá convenga en algún otro momento juntar a parte de ese equipo que tuvimos la fortuna, la oportunidad de formar a lo largo de los años de Colibrí 3D, porque fueron casi ya, creo que 10 años de que habría cumplido la empresa. Para contar experiencias, llevaríamos aquí una hora, más de una hora, de hecho, yo creo contando eso, pero bueno, lo importante de este aprendizaje es que trata más de la visión, de la pasión y de lo que tú quieras hacer. Y pues termino con esto último, que realmente el trabajar bien, ¿no? El poder retomar las riendas, el agarrar fuerzas, ánimos de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, siempre es bueno para que aún con la montaña rusa que tú has vivido, ¿no? Has tenido momentos súper altos, pero también has tenido momentos en donde hay que replantear el camino, pues es lo que te va a dar esas ganas, ¿no? Junto con la experiencia. A veces no se trata de ver los fracasos por sí mismos como algo malo, sino como un área de oportunidad y aprendizaje. Creo que eso siempre debe de permanecer y creo que pues tú lo has hecho muy bien. Te reitero mis felicitaciones. Estas son las lecciones que me gustaría compartir con ustedes, diseñadoras y diseñadores. Y antes de terminar, Pablo, pues me gustaría saber si tú tienes algún comentario final o alguna reflexión para nuestra audiencia, esperando que nos vuelvas a acompañar en algún otro episodio para seguir charlando sobre más cosas del 3D. Con gusto, en los que me gustes invitar y los temas que gustes le echamos, claro que sí. Uno es bueno para la diarrea mental, entonces sin ningún problema. Y pues algo que me gustaría decirles, se vale desanimarse, sí,
se vale que estás en un punto bajo, pero no se vale quedarse ahí. O sea, es voltear hacia arriba y empezar a escalar. Yo me acuerdo cuando vi que mi cuenta de banco tenía 314.30 pesos, yo dije, ya valió madres, aquí solamente hay para arriba, o sea, ya no hay más para abajo. Fue el día que, digo, alguien me dirá, eso es un montón, pues en ese momento para mí no era un montón y tenía deudas que pagar, entonces dije, ¿sabes qué? O le echas o le echas. Entonces, Que pues 314 pesos serían como $15 para tener la $15 y unos experiencia. centavillos, por decir. Es Entonces, correcto. justamente fue cuando dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo llegamos como del boom de Trilink a esto? Y de ahí ya no le he dejado de apretar. Entonces, pues creo que es eso. Siempre seguir para adelante. Se vale estar bajoneado, pero no se vale quedarse bajoneado. Y siempre échenle ganas a lo que hagan y háganlo, pues obviamente bien pensado, pero con el corazón. Se nota mucho cuando alguien le está echando a algo que le gusta, a comparación de alguien que lo está haciendo forzado, ¿no? Buenísimo, Pablo. Pues mejor dicho, no pudo ser de alguien que ha tenido esa experiencia. Agradecerte muchísimo el tiempo. Como ya dijimos, esperamos volvernos a ver pronto y agradecerles a todas y todos ustedes el favor de su atención en este primer episodio de Diseñar 3D. Esperamos seguir teniéndolos por aquí. Incluso si alguien tiene alguna historia que contar, por favor, contáctenme. Síganos en todas las redes sociales como Disonar 3D y la página web disonar3d.com, porque pues no podemos poner la ñ de pues en internet, ¿no? Como quien dice. Pero igualmente, Pablo, a ti para poder contactarte, ¿en qué canales pueden contactarte? De momento en Facebook y en Instagram como Huella Labs, como aparece ahí, Huella de pisada y Labs de laboratorio, Huella con doble L. Y estoy por hacer la página web, entonces ya por ahí también va a ser un nuevo método de contacto y van a estar mi email y todo esto, ¿no? Pero estamos en proceso. Buenísimo, Pablo, pues agradecerte nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta la vista.